Salmos capítulo 100. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios y al terminar oramos para que Dios sea el que obre en nuestros corazones y en este lugar. Amén. Lo leemos todos juntos, hermanos, en el nombre de Cristo, con toda reverencia. Leemos la palabra de Dios. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Oremos al Padre. Padre bueno, en el nombre de Jesús, venimos a acercarnos ante su presencia con total libertad que usted nos da, Señor, a través de Cristo. Gracias te damos, Señor, por este día especial, Señor, que nos permites estar aquí en tu casa. Este día, Señor, de gozo, de celebración, Padre. Y honramos tu nombre, Señor, te santificamos porque no hay otro Dios tan grande, tan poderoso como lo eres tú, Dios bueno. En esta hora, Padre bendito, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea derramado en cada corazón que estemos aquí reunidos, Padre bueno. Apresure las pisadas de mis hermanos que estén por llegar, quite todo estorbo de su camino, Señor. Aquel que no puede estar aquí por enfermedad o por trabajo, usted sane, Señor, y usted bendiga sus vidas, Padre bendito. Te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, que estamos aquí y estaremos todos reunidos, que podamos, Señor, sentir la libertad que tú nos das a través de Jesucristo y de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, gózate, Señor, de todo lo que vamos a ofrecerte, Padre. Recibe estas alabanzas como un olor grato, Señor, y asimismo, Padre, quita todo estorbo para que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra en nuestro corazón, Señor. Bendice al hermano portador de tu palabra, Señor, a mi hermana que estará compartiendo tu palabra con los pequeños, Padre, a los que están atrás, Señor, como mujeres, Padre bendito. Nosotros, Señor, queremos honrarte y alabarte como tú eres digno de hacerlo, Padre bendito. En el nombre de Jesús recibe la gloria, te lo pedimos, Dios Padre. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a Cristo, hermanos, porque Dios es bueno. ¿A qué hemos venido, mis hermanos? A alabarle al Señor, ¿verdad? Vamos a alabarle a Cristo con toda libertad, con todo el gozo de nuestro corazón, porque este es el tiempo de alabar su nombre, hermanos, porque dice la Escritura que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén, hermanos. Vamos a adorarle con toda libertad. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Es hora de adorarle. ven, es hora de adorar.
Amén, hermanos. Vamos a seguir alabando a Dios, exaltándolo, porque Él es Jehová de los ejércitos. Y Él es el Rey de toda gloria, hermanos. Solo tú eres merecedor, Padre. Tú peleas por nosotros. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos. El victorioso y gran Señor. Jehová de los ejércitos. Mi refugio y mi salvación. Jehová de los ejércitos. El que abrirá los cielos a mí. Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Aquí grita la júbilo. Vamos a ¿quién es el Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos. El victorioso y gran Señor. Jehová de los ejércitos. Mi refugio y mi salvación. Jehová de los ejércitos. Y el que abrirá los cielos a mí. Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Vamos a confesar una vez más que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el Rey, mi Dios. Señor de señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Exaltamos, mi Dios. Eres bueno, Señor. Ese aplauso es para nuestro Dios, hermanos, porque Él es el único que merece toda exaltación. Y que esa gratitud siempre esté presente en nuestros días, no solo un domingo, sino cada día de nuestra vida, que nosotros vivamos agradecidos con el Señor por todo lo bueno que Él es con nosotros. Vamos a adorar al Señor y decirle gracias, Señor. Permítenos estar siempre, Señor, contigo. Hemos venido a adorarte. Hemos venido a buscarte, Señor. Porque reconocemos que no hay otro Dios tan grande, Señor. En medio de peligros, Señor. En medio de luchas, en medio de pruebas, Señor. Tú estás con nosotros, Dios. Y podemos levantar nuestras manos y decir, tú eres fiel y verdadero, Señor. Hoy hacemos un compromiso de estar siempre, Señor, en tu presencia. Al estar en la presencia de tu divinidad, Dígale al Señor al contemplar la hermosura contemplar la hermosura de tu de santidad. tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu Te majestad. adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Dígale, Señor, cuando veo la grandeza, porque tú eres grande, Señor. De tu dulce amor. ¿Qué sería de nosotros
mi fe no se basa en lo que mis ojos naturales ven, sino mi fe se basa en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe. Al contemplar la hermosura de tu santidad, tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Hoy te ofrezco mi corazón, mi Dios. Te ofrezco lo que soy, Señor. Cámbiame, restáurame, Señor, y lléname de tu presencia. Dígale, siempre quiero estar para adorarte, Señor. Adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te Eres fiel, Señor, eres bueno, mi adoro a Dios. ti. Porque creemos en tus promesas. Adoro a Creemos ti, en ti, Señor. Señor. Creemos que para ti nada hay imposible, Señor. Y que en tu preciosa bondad, Señor, tú metiste tu mano, Señor, y nos rescataste, Padre. Metiste tu mano en ese pozo de la desesperación, Señor. La extendiste, Señor, y nos diste vida, Padre. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no te tuviéramos, mi Dios? Tú eres bueno, tú eres fiel, Padre. Vamos a seguir alabando a Dios y a decirle, Señor, tú estás aquí, Señor. Y yo creo que tú los milagros que hiciste antes, Señor, los sigues haciendo porque tú no cambias. Tú eres el fiel y el verdadero. Aquí estás, Señor. Dígale, te vemos mover. Y he venido a adorarte, Señor. Te adoraré. Aquí estás, Señor. Aquí estás. Y sé que obras en mí.
estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Confiéselo y dígale, aunque no pueda ver, Señor. Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando. Porque eso es la fe, Siempre creer lo que no podemos siempre estás ver. sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígale al Señor, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Dice la Escritura que aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Y agradecemos esta fidelidad tan grande, Señor, que nos sostiene, Señor, en los momentos más decisivos de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, a no volver atrás, Señor. Aunque el mundo se complique, Señor, ayúdanos a proseguir siempre adelante, Señor. Antes de escuchar tu palabra, Señor, hoy queremos hacer un compromiso, Padre, de no volver atrás, Señor. Y hoy te confesamos, Señor, como el Rey soberano. Tú eres Jesús, mi fiel amigo. Eres mi buen pastor, Señor. Y agradecemos, Señor, que tú eres ese amigo que no traiciona. Ese amigo que nunca está ocupado. Ese amigo que siempre está ahí, Señor. Aun cuando los demás, Señor, quizás no ven, Señor. Esas lágrimas, Señor, en las noches tú las ves. Enamóranos. Y nos restauras y nos abrazas. Queremos permanecer contigo, Señor. Jesús, mi fiel amigo, Dígale al Señor, eres mi dulce caminar. mi dulce caminar. Pídale al Señor y dígale, quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo. No quiero volver atrás, No Señor. quiero volver atrás. No quiero volver atrás.
hermanos, hoy sabemos qué fecha es, ¿verdad? 15 de septiembre, hermanos. Y históricamente, hermanos, mañana, hoy en la noche, se da el grito del inicio del movimiento de independencia, hermanos. El pueblo de México, hermanos, hace ya más de 200 años, ahí en el año de 1810, hermanos, estaba bajo el yugo de personas que tenían esclavizada de alguna manera al pueblo de México, hermanos, el pueblo español. Y es por eso, hermanos, que se hace este movimiento para liberarse de ese poder que gobernaba. Y gracias, hermanos, a ese movimiento, terrenalmente hablando, hermanos, ahora podemos disfrutar de esa libertad que tenemos, que a veces no la percibimos plenamente, pero el hecho de que estemos aquí, hermanos, gozándonos delante de nuestro Señor y que nadie venga a perturbar nuestra paz, nuestra comunión, hermanos, es gracias a esa libertad que pudimos obtener a través de esos hombres que lucharon en ese tiempo. Pero ahora, hermanos, y más importante es que estamos aquí, hermanos, porque fuimos hechos libres de esas cadenas de pecado que nos ataban, hermanos, y que nos apartaban de nuestro Señor. Y esto, hermanos, solo pudo ser posible a través del sacrificio de Jesús en la cruz, hermanos, a través del derramamiento de su sangre, para que usted y yo fuéramos justificados delante del Padre. Porque usted y yo, hermanos, somos pecadores, pero gloria a Cristo, porque Él puso su mirada en nosotros y nos rescató, nos limpió con su sangre preciosa, y con su gracia, hermanos, nos dio vida, y vida en abundancia, una vida eterna. Y nuestro anhelo, hermanos, nuestra esperanza es que un día vamos a estar allá en el cielo, delante de nuestro Padre celestial, alabándole y glorificándole con total y plena libertad, hermanos. Amén. Pero aún, hermanos, estamos en este mundo. Y a decir, ay, el hermano ya ha hecho mucho rollo y no sabemos a dónde va. Pero ahí vamos, hermanos. Aquí estamos aún en este mundo. Y sabe algo, hermanos, seguimos expuestos a la maldad del mundo. Seguimos expuestos a los deseos de nuestra carne, hermanos. Y seguimos expuestos al pecado, hermanos. Porque a pesar de que estemos aquí, nos esforcemos, hermanos, seguimos siendo presa, seguimos siendo una presa del pecado. Siempre el enemigo nos acecha, hermanos, y busca el modo, la forma de apartarnos de nuestro Señor. Pero déjenme decirle, hermanos, que debemos tener cuidado y debemos esforzarnos en tener una buena relación con Cristo, hermanos, porque el pecado, hermanos, sale caro. Pecar, hermanos, puede costarnos todo. Pecar, hermanos, nos puede costar nuestra vida. ¿Y por qué le digo esto, hermanos? Porque en el día a día, hermanos, estamos expuestos a pecar. En nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la calle, muchas veces, hermanos, hasta en nuestro hogar. Vamos a ver, hermanos, en nuestra Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28 al 32. Me indica con un amén, hermanos, cuando ya esté ahí. Libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 28 al 32. Cuando ya esté ahí, hermanos, me indica con un amén. Yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista, hermanos, para que estemos centrados en la misma lectura, para tener el mismo objetivo en este día. Amén. Romanos 1, del 28 al 32. Y dice en el nombre de Cristo, hermanos: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que la hacen, sino también se complacen con las que las practican. Aleluya, con las que las practican. Aleluya. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar en esta hora. Vamos a decir: Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú has sido quien nos ha guiado, Padre, en nuestro caminar. Gracias porque hasta este momento, Señor, podemos ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Podemos ver tu actuar, Padre, en nuestros corazones. Y es por eso, Señor, que estamos agradecidos contigo. Gracias, Padre, porque aunque estábamos perdidos en pecado, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros y nos libraste, Padre. Nos trajiste a tus pies, Padre, para disfrutar de la verdadera libertad que solo podemos gozar en ti, Padre. Gracias porque no lo merecíamos, Padre, pero tú nos regalaste vida eterna, Padre. Tú nos diste la esperanza de que un día estaríamos delante de tu presencia adorándote, Padre. Y aquí estamos, Señor, preparándonos para ese día, perseverando en tu camino y dándote la honra y la gloria, porque solo tú, Señor, eres digno de ser exaltado. Gracias, Padre, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque en ti confía nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Y como le decía antes, hermanos, éramos inmerecedores de la gracia de Cristo, pero Él no escatimó, hermanos, y dio su vida por todos nosotros. ¿Lo merecíamos? No, hermanos, no. Pero aún así, Cristo entregó su vida por nosotros y con su sangre preciosa nos limpió. Pero nosotros, hermanos, tenemos que clamar a nuestro Señor y pedir que sea Él quien limpie nuestra vida, entregar nuestra vida a Él para que Él haga su obra en nosotros. Cuando ya estamos en Cristo, hermanos, podemos ver la diferencia en nuestra vida. Podemos ver cómo verdaderamente Cristo transforma nuestras vidas. Pero tenemos que ser conscientes, hermanos, de que aún estamos en esta carne, de que aún permanecemos en este mundo y seguimos expuestos, hermanos, a la maldad. Seguimos expuestos, hermanos, a ser engañados por el enemigo, y seguimos expuestos, hermanos, a caer. Por eso es importante, hermanos, entender, como le decía al principio, hermanos, que el pecado, hermanos, nos puede costar muy caro. Nunca, hermanos, cuando pecamos es gratis, hermanos. El pecar, hermanos, nunca queda impune. Siempre va a acarrear una consecuencia. Siempre hay un costo, hermanos. Y calcular ese costo, hermanos, puede hacernos menos dispuestos a seguir nuestros corazones tentados al peligro espiritual, hermanos. Cuando nosotros escuchamos esa voz, hermanos, que nos quiere seducir para que pequemos, hermanos, tenemos que tener en cuenta cuánto nos va a costar. ¿Qué me va a costar? Pecar, hermanos, ¿qué me va a costar? Me va a apartar de Cristo. Y en ello, hermanos, nos puede ir la vida. Con nuestros pecados, hermanos, tenemos que entender que irritamos grandemente a Dios, hermanos. Nos hacemos, hermanos, presos de muerte. Entristecemos al Espíritu Santo, hermanos. Destruimos temporalmente el ejercicio de la fe que veníamos practicando en nuestras vidas, hermanos. Herimos de una manera muy grave nuestra conciencia y perdemos a veces por un tiempo, hermanos,
el sentimiento de la gracia. Cuando pecamos, hermanos, hay consecuencias catastróficas en nuestras vidas. También, hermanos, minimizamos la gracia de Cristo en nuestra vida, la misericordia de Dios, porque le damos más importancia, hermanos, al pecado. En cambio, hermanos, como fieles pastores, Dios nos habla y nos dice que podríamos leer como un letrero al comienzo de un sendero peligroso. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, hermanos, podemos ver como si usted, cuando va en la carretera, hermanos, hacia un lugar, hacia otra ciudad, va en la carretera y va viendo las instrucciones. Recordemos, hermanos, que estamos en el camino hacia la gracia, hacia la gloria de Dios, hacia la presencia de Dios, hermanos. Y en ese camino, hermanos, la palabra de Dios nos advierte de los peligros, nos va indicando cuál es el camino que debemos seguir. Y si, hermanos, nos desviamos, la palabra nos advierte de que vamos a entrar en un sendero peligroso, hermanos. Y debemos tener presentes y ser muy conscientes, hermanos, que no permanecer en el camino de Dios, hermanos, nos puede resultar en una lesión grave, en una herida de muerte espiritual para nuestra vida, hermanos. Debemos reflexionar, hermanos, en el costo que puede traer el pecado. La palabra de Dios, hermanos, nos advierte a nuestra vida, a nuestras almas, que no debemos de perdernos del camino y debemos seguir en el camino que es seguro, en el camino que nos conduce a Cristo, hermanos. Y hay advertencias, hermanos, que la palabra nos enseña y nos muestra para que no nos desviemos, hermanos, y que tengamos presente, hermanos, que el pecar, hermanos, nos va a desviar y nos vamos a perder. Uno de los puntos, hermanos, es que con nuestro pecado, lo decía ahorita y tenemos que tener presente, hermanos, con nuestro pecado irritamos grandemente a Dios, molestamos a Dios, hermanos. Dios, hermanos, es capaz de ofenderse. Él, hermanos, no es una figura o una persona que sea ajena a lo que nosotros hacemos, hermanos. Dios conoce todas las cosas y Él, hermanos, supervisa todo lo que hacemos. Él, hermanos, está al pendiente de nuestras vidas, como un padre lo está de sus hijos. Los que somos padres, hermanos, no me va a dejar usted mentir, hermanos, pero siempre estamos viendo qué hacen nuestros hijos. Y a veces, hermanos, y dígame si no, estamos en casa y ya nomás se nos desaparece uno y no lo oímos. Y ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? A ver, ven. Porque estamos al pendiente, hermanos, de nuestros hijos. Dios, hermanos, está al pendiente de nosotros. Nosotros, hermanos, somos sus hijos. Cuando fuimos limpiados por su sangre preciosa y lo aceptamos como nuestro Salvador, somos hechos hijos de Dios, hermanos. Y Dios está al pendiente de nosotros. Y Él, hermanos, invierte en nosotros. Él, hermanos, se preocupa profundamente por cómo vivimos. Es por eso que tenemos que entender, hermanos, que si pecamos, hermanos, no es gratis. Siempre vamos a pagar un precio por ese pecado. Y a los hijos de Dios, hermanos, les importa lo que a Dios le interesa. Y con esta misma convicción, hermanos, José, hermanos, rechazó la invitación a dormir con la hermosa esposa de otro hombre, hermanos. Conocemos esa historia, ¿verdad? Ahí está en Génesis capítulo 39, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Fíjense, hermanos, que José, hermanos, conocía a su Dios y sabía lo que Dios
esperaba de él. Y como José conocía ese sentimiento de Dios, él no pecó para no pecar contra Dios. Ahí estaba esta mujer, hermanos, y lo invitaba a pecar. Pero José sabía que si le fallaba al Señor, hermanos, él se podía perder, se iba a perder, hermanos. ¿Qué quiere Dios de nosotros como sus hijos? Quiere hijos fieles que resistan celosamente ofender a su Padre amoroso. Dios quiere que seamos fieles, hermanos. Dios quiere que nos esforcemos en vivir conforme a su voluntad, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, que con nuestro pecado nos hacemos presos de muerte. Todos los pecados, hermanos, especialmente aquellos atroces, desencadenan en nuestra alma el terrible anuncio. Hay una advertencia, hermanos, y hay un anuncio que nos habla acerca de esto. Vamos a Gálatas, hermanos, capítulo 3, versículo 10. Y dice en el nombre de Cristo, hermanos: maldito todo el que no pertenece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando pecamos, hermanos, nos volvemos dolosamente apercibidos al veredicto de Dios. Cuando nosotros pecamos, hermanos, nos estamos poniendo en manos de un Dios que va a hacer juicio. Ezequiel 18:4, hermanos, ¿qué dice acerca de estos juicios? Ezequiel 18:4 dice: el alma que peque, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. Entonces, hermanos, si hablábamos de un costo, yo le decía ahorita, hermanos, el pecar nos cuesta caro. ¿Qué tan caro nos puede costar, hermanos? Aquí está, Ezequiel 18:4. El alma que peque, esa morirá. En el pecar, hermanos, nos va la vida. ¿Qué dice Romanos, hermanos, capítulo 6, 23? No lo sabemos todos de memoria, hermanos. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado, hermanos, ahí en Romanos, hablando de Pablo, hermanos, el pecado actual de Pablo le recordaba que él vivía en un cuerpo susceptible a pecar. Él vivía en un cuerpo pecador, hermanos. Y él lo reconocía, hermanos. Él era consciente de su condición humana. Él reconocía que él era pecador, hermanos. Romanos capítulo 7, versículo 24, hermanos, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él era consciente, hermanos, de que él era susceptible a pecar. Su carne anhelaba pecar. Por derecho, hermanos, a él le correspondía una sentencia de muerte. Si nos basáramos en los juicios como eran en ese tiempo, hermanos, él era un sentenciado a muerte. Y él debería estar a la espera de ser ejecutado por sus crímenes contra Dios, hermanos. Recordemos quién era Pablo antes de conocer a Cristo, hermanos. ¿Quién era Pablo? ¿A qué se dedicaba Pablo, hermanos? Él perseguía a la iglesia. Él arrestaba a los seguidores de Cristo y los torturaba, hermanos. Los aprisionaba. El pecado, hermanos. Fíjese bien lo que le voy a decir, hermanos. El pecado
no cancela la gracia de Dios, pero nos hace consciente de nuestra miseria y nuestra necesidad desesperada de la misericordia salvadora de nuestro Padre. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas, hermanos. Y que si estamos aquí, hermanos, es con el propósito de ser llenados de Cristo. No de venir a cumplir, hermanos. No de venir a ocupar un lugar. No de venir y porque yo soy el que canta, hermanos. Porque si yo no voy, nadie va a cantar. No, hermanos. Aquí no venimos a cantar. Aquí no venimos a hacer. Aquí venimos a buscar a Cristo. Porque si ese no es tu objetivo de estar aquí, hermanos, y quieres estar aquí por ocupar un cargo, por hacer algo, porque me vean que yo soy el que canta, que yo soy el que predica, hermano, estamos mal, estamos perdidos, estamos condenados, hermanos, a caer. Nuestro objetivo principal, hermanos, es buscar a Cristo y ser fortalecidos con su Espíritu Santo para poder seguir hacia el objetivo, que es un día estar delante de su presencia. Tenemos que entender, hermanos, que con nuestro pecado, hermanos, entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu, hermanos, es sensible al pecado, mucho más sensible de lo que nosotros podemos ser. En Efesios 4, hermanos, versículo 30, dice la palabra de Dios. Aquí nos lo confirma eso que le estoy diciendo, hermanos. Efesios 4, 30, confirma esto que le estoy diciendo. Y dice en el nombre de Cristo, hermanos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Con nuestro pecado, hermanos, entristecemos al Espíritu Santo. Y no se lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. La advertencia que estaba haciendo Pablo en contra de entristecer al Espíritu Santo, hermanos, no está conectada a lo que la mayoría de nosotros llamaríamos pecados atroces, hermanos. Son transgresiones, hermanos, del habla y emociones. ¿Cómo qué, hermanos? Como la amargura, el enojo, la difamación. Fíjense, hermanos, a veces podemos pensar, hermanos, que no, es que es un pecador, es que se emborracha, es que está con mujeres, es que se droga, es que le pega a su esposa, es que anda robando. Y a veces, hermanos, englobamos en eso los pecados, hermanos. Pero aquí dice que también la amargura, hermanos, también es pecado. El enojo, hermanos. La difamación, hermanos. Y a veces, hermanos, pecamos de andar hablando ahí de nuestro hermano ahí a sus espaldas. A veces pecamos, hermanos, de que nos enojamos, no sé, en el trabajo, hermanos, y luego llegamos y nos desquitamos en la casa, hermanos, cuando en nuestra casa pues, ni saben ni qué pasó, hermanos. Pecamos, hermanos. Y no solo, les decía, no solo pecar es emborracharse, hermanos, andar robando, no, hermanos. Sin embargo, hermanos, debido a la pureza del Espíritu Santo, hermanos, la santidad que es tan adecuada a su nombre, cuando pecamos, hermanos, lo entristecemos. Cuando contaminamos nuestro cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro cuerpo es el hogar del Espíritu Santo, hermanos. Cuando pecamos, hermanos, ensuciamos el templo del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Y si nosotros pecamos, hermanos, es como si aquí, un ejemplo, hermanos, es como si aquí nuestro templo, que gracias a Dios porque nuestros hermanos lo mantienen limpio, hermanos, llegara alguien, hermanos, y se metiera con un carrito y aventara aquí basura, hermanos. Es algo similar, hermanos,
cuando estamos en Cristo y pecamos, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, mora en nosotros y siempre está obrando, hermanos. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo podamos ser salvos. Tenemos que entender, hermanos, que el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos, para fortalecernos, para redarguirnos de pecado, hermanos. No lo entristezcamos, hermanos. No hagamos que se entristezca, hermanos, y nos deje, hermanos, que se aparte de nosotros. Debemos esforzarnos, hermanos, en fortalecernos, en alimentar esa comunión con Dios en nuestra vida, para que seamos fuertes espiritualmente y tengamos bien definido el camino que debemos seguir a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que entender, hermanos, que con nuestro pecado destruimos también el ejercicio de la fe. El pecado, hermanos, también, hermanos, nos afecta nuestra fe. Perdemos nuestra fe, hermanos. Jesús le dijo a sus discípulos, hermanos, quienes habían caído presa de sus temores y acusaban a Dios de no importarle su situación. Eso lo podemos ver ahí en Marcos, hermanos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y les decía a los discípulos, ¿cómo no tienen fe? Él, hermanos, no quiso decir con esto que ellos ya no eran nacidos de nuevo, o que ellos ya no estaban unidos a Él por una confianza misteriosa. Su fe, hermanos, radicaba en el Espíritu Santo. Pero Cristo lo que les quería decir, hermanos, en ese momento que eran atribulados, es que su fe se había vuelto incapacitada. Su fe, hermanos, estaba paralizada. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos estaban con Cristo y sabían que Cristo tenía el poder para lo que fuera, hermanos, pero aún así ellos tenían temor. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra fe se ve paralizada por el temor, hermanos? Y en vez de acudir, hermanos, a la fuente de poder, a la fuente de vida, que es Cristo Jesús, hermanos, a veces andamos buscando en lugares que no debemos. A veces andamos haciendo cosas, hermanos, que no son agradables a Dios. A veces estamos consultando, hermanos, en fuentes que no debemos recurrir, hermanos. El pecado, hermanos, no destruye la fe de los elegidos de Dios, pero puede hacer que la fe sea impotente, dejándonos, hermanos, con el sentimiento de que ya no podemos confiar en Dios, como si Él, hermanos, ya no estuviera con nosotros. Y recordamos, hermanos, que Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. No permitamos, hermanos, que el pecado mengue nuestra fe. No permitamos que el pecado, hermanos, nos aparte del amor de Cristo. No permitamos, hermanos, que el pecado nos arrebate nuestra salvación. El pecado, hermanos, trae unas consecuencias destructivas a nuestra vida, porque nos hiere espiritualmente y también, hermanos, destruye nuestra conciencia. Recordando, hermanos, y leyendo, estudiando para este tema, hermanos, no podía evitar pensar en Pedro, hermanos.
¿Se acuerda de Pedro, hermanos? Ese Pedro que Cristo le dijo: bienaventurado eres, porque esto no te lo revela carne ni sangre. Imagínense, hermanos, ese momento en que el maestro le decía a Pedro esas palabras. ¿Cómo se hubiera sentido usted, hermanos? No, yo pienso, hermanos, que si a mí el Señor me hubiera dicho eso, no, hombre, hermanos, yo ya no cabía aquí, hermanos. Me hubiera sentido así bien anchote. Pero luego, ¿qué pasa con Pedro, hermanos? ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? Puede ver su Biblia ahí en Lucas, hermanos, capítulo 22, versículos 61 y 62. Esto sí quiero que lo vea junto conmigo, hermanos. Hablando de Pedro, hermanos. Pedro, hermanos, tenía un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo había elogiado, hermanos. Pero cuando le digo, hermanos, que el pecado puede herir nuestro espíritu y puede matar nuestra conciencia, hermanos, ¿por qué se lo digo? Aquí en Lucas 22, 61 lo vamos a ver, hermanos, y dice así en el nombre de Cristo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Después de que Pedro había tenido un lugar privilegiado en un lado del maestro, y el maestro le había reconocido su fe, hermanos, también Cristo le advirtió que el enemigo lo había pedido para zarandearle, hermanos. Pedro tenía que fortalecerse en ese momento. Pero después, hermanos, cuando van con Cristo al monte de los olivos a orar, hermanos, Cristo oraba amargamente porque Él sabía lo que venía. ¿Y qué hacían los discípulos, hermanos? Dormían. Pedro, hermanos, tenía una advertencia directamente de Cristo. ¿Y qué hizo, hermanos? Se durmió. Y luego vinieron las consecuencias, hermanos. En ese momento que Pedro negó a Cristo, hermanos, él recordó su conciencia, hermanos, le marcó que él había fallado y que no era digno de estar delante del maestro, hermanos. Cuando nosotros pecamos, hermanos, nuestra conciencia nos atormenta, hermanos, y lejos de hacernos acercarnos a Cristo, así que huyamos de su presencia. Tenemos que ubicarnos, hermanos, y tenemos que permitir que Dios, a través de su Espíritu Santo, obre en nuestros corazones. Tenemos que esforzarnos, hermanos, y estar preparados en oración para las luchas que vengan, hermanos, porque en ellas nos puede ir la vida, nos puede ir nuestra salvación. Ahorita hablábamos de Pablo, hermanos. ¿Quién fue Pablo antes de conocer a Cristo, hermanos? Y hablábamos de que él, por ese solo hecho, hermanos, él ya era un condenado a muerte. Pero aunque Pablo, hermanos, había perseguido a la iglesia antes de nacer de nuevo, hermanos, él, hermanos, fue marcado permanentemente por sus horribles crímenes. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo 9. Pablo, hermanos, era consciente de su situación, de lo que él había hecho, hermanos. Él no lo olvidaba. Él era consciente. Y era algo, hermanos, que lo perseguía día a día. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ese pecado
que había cometido Pablo, a pesar de que Cristo ya lo había transformado y lo había hecho libre, hermanos, aún estaba ahí en su mente, en su conciencia, y lo atormentaba, hermanos. El pecado, hermanos, puede ser perdonado, pero no siempre es fácil de olvidar. Las consecuencias atribuladas pueden ser un regalo, llevándonos al arrepentimiento y a la fe. Pero el pecado, hermanos, también puede adormecer nuestra conciencia, haciéndonos menos sensibles a la convicción del Espíritu de Dios. Cuando nosotros pecamos, hermanos, y pecamos y volvemos a pecar, hermanos, nuestra conciencia se va deteriorando, hermanos, y después cada vez, hermanos, se nos hace más fácil pecar. Y lo que es peor, hermanos, podemos llegar al punto donde, aún conociendo que ofendemos a Dios con lo que hacemos, lo seguimos haciendo. Con nuestro pecado, hermanos, a veces perdemos un tiempo el sentimiento de la gracia. Nuestra mente, hermanos, va creando ahí, nuestra conciencia, capas, y ya es más difícil que Dios hable a nuestra conciencia, porque estamos engrosados, hermanos. Estamos ahí con unas barreras que no permiten que esa palabra llegue a nuestra mente. El pecado, hermanos, deliberado, es un rechazo constante de la gracia. Cuando usted o yo, hermanos, pecamos con conciencia de que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios, y aún así lo hacemos, hermanos, es cuando ya nuestra conciencia, hermanos, está apartada de la gracia de Dios. No debemos, hermanos, sorprendernos cuando el pecado nos deja perdidos en temor y en duda, sintiéndonos, hermanos, como si hemos sido rechazados por un Dios santo. Porque cuando pecamos, hermanos, deliberadamente, hermanos, lo hacemos, y a veces ya no hay esa... se me fue la palabra, hermanos. Esa conciencia, hermanos, de que vamos a ofender a Dios, y lo hacemos deliberadamente, hermanos. Pero la conciencia, hermanos, nos ataca, y luego que pecamos, hermanos, nos da ese sentimiento de que no deberíamos ni siquiera de estar aquí, hermanos. Y equivocadamente, hermanos, cuando pecamos y la conciencia nos ataca, hermanos, en vez de venir y pedir perdón aquí a los pies de Cristo, hermanos, nos alejamos. Y eso es lo único que ocasiona, hermanos, es que nos sigamos hundiendo en pecado. Jonás, hermanos, literalmente huyó de Dios. Jonás se rehusó, hermanos, abiertamente a la santa voluntad de Dios. Dios le había encomendado una misión, hermanos. ¿Y qué hizo Jonás, hermanos? ¿Se acuerda qué hizo Jonás? Se fue a otro lado, hermanos. Dios le dijo: Jonás, ve para allá. ¿Y qué hizo Jonás, hermanos? Se fue para allá, ¿verdad? ¿Y qué pasó con eso, hermanos? Lo que a veces a nosotros también nos pasa, hermanos. Dios lo disciplinó, hermanos. Dios le hizo entender
que estaba mal, que estaba pecando, porque estaba desobedeciendo a Dios. Dios lo disciplinó, hermanos, por su horrible pecado, hermanos. Le invito a que vea junto conmigo, hermanos, ahí en Jonás, capítulo 2, versículo 4. Jonás, hermanos, deliberadamente desobedeció a Dios. Y Dios, hermanos, porque su amor por sus hijos es grande, hermanos, tiene que corregirnos. Jonás desobedeció y pecó delante de Dios, y Dios tenía que corregirlo, hermanos, para enseñarle que estaba mal y que debía enderezar su camino. Jonás capítulo 2 versículo 4 dice: en el nombre de Cristo, he sido expulsado delante de tus ojos. ¿Qué había pasado con Jonás? Huyó de la presencia de Dios. ¿Y luego qué pasó? Un pez lo devoró, hermanos, y estuvo ahí 3 días. Jonás entendió, hermanos, que se había apartado de Dios y que eso era una consecuencia de su desobediencia. Tenemos que entender, hermanos, y tener claro en nuestros corazones y en nuestra mente, hermanos, que el pecado no destruye la fe de los elegidos de Dios, pero puede hacer que la fe sea impotente, hermanos. Jonás trató de huir lejos de la presencia del Señor. Él, hermanos, estaba tan decidido a desobedecer a Dios que quería que Dios lo dejara ir. Pero después que se disipó la euforia de su rebelión, hermanos, que fue consciente de lo que había hecho, ¿qué pasó con Jonás? Entró en pánico, hermanos. Y él, hermanos, en su mente y su corazón decía: Dios ya no se preocupa por mí. Pero ¿sabe qué, hermanos? Eso no era verdad. Pero sentía que era verdad debido a su pecado, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos, que la sonrisa de Dios puede esconderse detrás de una nube oscura de pecado, hermanos. Ya voy a terminar, hermanos. Pero quiero que usted y yo, hermanos, guardemos esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y que el Espíritu Santo la selle en nosotros para no olvidar, hermanos. No olvidemos, hermanos, que todos los pecados traen dolor a nuestra vida. Esto, hermanos, trae sobriedad y nos puede fortalecer espiritualmente cuando permanecemos en Cristo. Pero de todos modos, hermanos, los pecados horribles a los que somos llevados a veces no deben alejarnos de Dios. Tenemos que recordar, hermanos, que el apóstol Pedro no pudo haber imaginado un pecado peor que el que cometió contra Jesús, hermanos. Él deliberadamente, hermano, y persistentemente negó a su amado amigo y Salvador. Y le digo persistentemente, hermanos, porque no lo negó una vez, no lo negó 2 veces, lo negó 3 veces, hermanos. Persistió en su pecado, del cual, hermanos, ya había sido advertido. Si el pecado, hermanos, podía descalificar a un creyente de ser un hijo de Dios, hermanos, Pedro hubiera sido descalificado como un hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, no fue así. Pedro, hermanos, se apropió de su pecado y él, hermanos, se arrepintió. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Cuando Pedro se arrepiente de su pecado y reconoce su error, hermanos, Jesús
lo restituyó a su servicio. Tenemos que entender y aprender, hermanos, que cuando empezamos a ver la tempestad del pecado que hemos sembrado, hermanos, Dios está ahí, hermanos, para auxiliarnos. Pero tenemos que reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y humillarnos delante de nuestro Señor. En Oseas capítulo 8, versículo 7, hermanos, dice la palabra de Dios: porque sembraron viento y torbellino, segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Recordemos, hermanos, que Dios es misericordioso. Reconoce tu pecado, hermanos. Yo tengo que reconocer mi pecado, hermanos, y comprometerme una vez más a caminar en el camino de Dios. ¿Cómo, hermanos? Creyendo que su rostro brillará una vez más en mí. Solo, hermanos, tenemos que recordar que todo pecado tiene un costo en nuestra vida. Cristo nos ama, hermanos. Dio su vida por ti y por mí. Y con su sangre preciosa, hermanos, nos libertó. Hoy en la noche, hermanos, todo México, hermanos, va a celebrar que un día rompieron las cadenas de la esclavitud que se vivía en el país por un imperio español, hermanos, que nos dominaba. Pero nosotros aquí en este momento, hermanos, celebramos que Cristo rompió las cadenas del pecado que nos tenía atados y nos condenaba a muerte, hermanos. Y nos dio vida y vida eterna, hermanos. Nos dio paz solo como Cristo la puede dar, hermanos. Yo te invito que no permanezcamos en pecado, hermanos. No permanezcamos en pecados. No dejemos ser seducidos por el pecado, hermanos. Si tienes algo contra tu hermano, pídele perdón a Dios. Si has hecho algo que no debías, pídele perdón a Dios. Si ofendiste a Dios de alguna manera, aquí está Cristo, hermanos, que perdona pecados. Y Él está aquí como un Padre amoroso, con sus brazos extendidos, para que tú y yo nos acerquemos confiadamente y derramemos nuestro llanto, nuestro espíritu delante de Él. Y Él nos consuela, hermanos. Él nos restaure con su Espíritu Santo, nos fortalezca y nos levante para seguir adelante, hermanos, hacia ese objetivo que es un día estar con Él en la gloria. Yo te invito a que cierres tus ojos, hermanos, y vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Cristo. Aleluya. Yo te invito que si tienes algo ahí que está estorbando tu vida, clama a Dios. Él está aquí, aleluya. Y Él quiere restaurarte. Él quiere renovarte. Él quiere que tú y yo seamos restaurados, porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos. No dejemos que nuestra conciencia nos aparte de nuestro Creador. No dejemos que ese pecado nos robe la bendición de estar delante de nuestro Señor. Dios está aquí, hermanos, y Él quiere que tú y yo nos acerquemos confiadamente a Él. Él conoce tu vida. Él conoce tu necesidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque en ti confía mi corazón. Gracias porque tú nos renuevas, Padre. Aquí estamos clamándote, Padre. Sé tú, Señor, propicio en nuestras vidas. Tú conoces en qué hemos fallado, Señor, y aquí estamos delante de ti, Padre, dispuestos a adorarte, dispuestos a exaltarte, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Yo reconozco, Señor, que te he fallado en ocasiones, y aquí estoy, Padre, delante de ti. Y gracias porque aunque no soy digno, puedo sentir tu Espíritu Santo, puedo sentir tu amor en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
diciendo: Señor, tú me amas y tú estás aquí, Padre, para restaurarme. Y yo reconozco, Señor, que te fallo. Yo reconozco que no soy perfecto delante de ti, pero me esfuerzo, Señor, en buscarte. Me esfuerzo en hacer tu voluntad. Me esfuerzo, Señor, en parecerme más a ti, Padre. Hoy todo México celebra su independencia cuando comienza esa lucha por la libertad. Pues aquí estamos como tus hijos, luchando por esa libertad espiritual que solo tú puedes darnos, Padre. Líbranos del pecado, líbranos de la tentación, líbranos de todo mal, Padre, porque solo tú puedes hacerlo, Padre, porque para ti no hay imposibles, porque aquí estamos, Señor, humillados delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo. Bendito seas. Te adoramos, Padre. Recibe la oración de tu pueblo. Recibe el clamor de tus hijos, Padre. Gracias, porque yo sé que tú siempre nos escuchas, Padre. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Dígale al Señor: pon en mí tu corazón, Señor, y cambia esas áreas, Señor, en las cuales aún batallo, Señor, que me son difíciles. Cámbiame, Señor, restáurame, Señor, renuévame, Padre. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Dígale al Señor: porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, Señor. Necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti. necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Ayúdanos a andar en ella, Padre. Ayúdanos a no olvidarla, Señor. Y gracias te damos, Padre bendito, porque cada pecado confesado, Señor, alcanzamos misericordia contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra que aquel que no encubre sus pecados y que se aparta de ellos, Señor, alcanza misericordia. Ayúdanos, Señor, no solo a confesarlos, sino a apartarnos de ellos, Padre bueno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermanos. Y así le pido a mis